David, bienvenido. Mm. Muchas gracias por estar aquí conmigo en esta primera edición de No sé qué estudiar. Es un verdadero placer que seas el Mm. padrino de esta nueva serie de videos. El placer es mío, querido amigo, el placer es mío. Ya van dos secciones que estreno, ¿no? Ya van 12, bueno, segmentos Sí, en este canal que estreno. Esto no es un podcast y ahora no sé qué estudiar. Me así gusta, es. me Muchas agrada. gracias por ser el primer invitado. Y sí, la verdad es que sabes que tengo mucha confianza para estos temas, ¿no? Pues de los videos y de las redes sociales. Tenemos un historial de colaboración muy amplio, muy extenso y muy divertido, sobre todo. Y bueno, Sí, la sí. idea con este tipo de contenido es precisamente hablar tú y yo que hemos tenido nuestras, bueno, no quiero llamarles crisis, pero sí hemos tenido nuestros temas con la vocación y con los estudios superiores, los hemos tenido. Sí. Sabemos que puede ser difícil el buscar una identidad, ¿no? Buscar una carrera. Entonces, la idea de estos videos en general es, pues, más o menos contar nuestra experiencia como estudiantes, sobre todo estudiantes ya de últimos semestres o egresados, pues platicar más o menos de qué se trata la carrera para que luego, porque luego mucha gente entra en una carrera y es otra cosa, no es lo que esperan, ¿no? Entonces, a lo mejor con esto la idea es que quede más claro de qué se trata una carrera, qué podemos esperar y qué no de ciertas carreras, ¿verdad? Entonces, bueno, hoy estás con nosotros y tú que estás por terminar la carrera de ingeniería en audio, ¿no es así? Así es, estoy ya en último año, el 1 de marzo ya me egreso. De Excelente. hecho, no es solamente ingeniería en audio, de hecho, cada que me preguntan eso es como, ¿qué estás estudiando? Varias cosas, porque mi Uh-huh. modelo de universidad es mixto. Yo estoy estudiando ahora mismo una carrera referente o que tiene que ver con las artes. Estoy estudiando en una escuela de arte, o sea, de música contemporánea y todo eso, llamada Gemartel, De ¿no? Martel. Gran Aquí universidad, en... gran universidad. Sí, Reconocida sí, sí, sí. internacionalmente. Sí, muy sonada de hecho, pero a la vez Claro, como de todo. artes, ¿no? Pero yo ahora mismo estoy en la licenciatura en una especialidad en guitarra eléctrica. Obviamente los instrumentos, ahora mismo estoy en una especialidad también en batería y estoy, bueno, Súper. a lo largo de los años he estado todo lo que se pueden esperar en una escuela profesional de música, ¿no? O sea, te enseñan lenguaje musical, te enseñan incluso presencia escénica, te enseñan un montón de cosas que tienen que ver con el oficio ya a nivel, pues ya profesional, y de hecho te enseñan hasta a arreglar instrumentos, te enseñan a programar efectos, te enseñan, es una carrera muy extensa, muy extensa. Si tú me Claro, preguntas qué estás haciendo, pues muchas cosas, muchas la verdad, cosas. como toda carrera. Sí, sí, sí. Claro, claro. Qué padre está muy interesante esto. Y bueno, ya nos dijiste prácticamente con esto qué es la carrera de ingeniería en audio, ¿no? Y particularmente cómo se vive en Gemartel. Otra duda, ¿qué, ¿qué perfil es el que necesita un chavo o una chava que quiera estudiar esta carrera? O qué habilidades, ¿verdad? Porque de pronto a lo mejor no sabemos reconocer las habilidades que tenemos o las conocemos pero no las queremos explotar o nos gusta algo, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Qué dirías tú que se necesita o pues sí, cuál es el perfil del estudiante Mm. que va a ingresar a la carrera de ingeniería en audio? Pues mira, primero que te interese, que te guste esto, no hay mucha ciencia detrás, o sea, te tiene que gustar. La verdad es que estudiar música, producción musical y todo eso, como en toda licenciatura, como en toda carrera que estás estudiando realmente, no tiene ningún sentido si no tienes o el talento o las ganas de hacerlo. Claro, Eso es algo bueno que tiene, por ejemplo, la música. Lo malo es que mucha gente se tarda en estudiar música porque precisamente es una carrera muy estigmatizada, ¿no? uh-huh, Pero como en todo, no tiene sentido que te metas a esto si no tienes el talento. Yo la verdad es que al principio cuando, evidentemente te vas a encontrar con baches, ¿no? Te vas a claro. encontrar con igual y profesores que son un poco mierder en todo sentido, en actitud, en calidad de enseñanza, calidad de sus clases. Hay algunos que vienen con mucha flojera para enseñar, hay algunos que se ve que no les interesa mucho estar ahí, hay algunos que son demasiado déspotas, hay unos que son bueno, comprensible, ¿no? Hay algunos que son el típico profesor que si no trabajas le caes mal, hay algunos que, no sé, hay de todo y evidentemente te vas a encontrar con baches. Aunque te encuentres con el mejor profesor de todos, como en toda carrera, eh, tienes que agarrar varias cosas como disciplina, tienes que encontrarle el amor a esto, tienes que encontrarle la pasión.
Si no estás apasionado por lo que haces, si no te gusta y no tienes una entrega real a nivel tangible, no tiene ningún sentido, la verdad. Si estás ahí nada más para hacer una carátula o sea, para hacer el papelón, ¿no? Se va a notar, y de hecho, precisamente, Claro, mucha sí. gente llega a la escuela, y por eso, pues, se salen, porque se encuentran con que, pues, hombre, para estudiar música, pues, se necesitan cosas que no es simplemente aprender a tocar bonito, ¿no? Si quieres aprender a estudiar, pues necesitas aprender ciertas cosas o disciplinas, pues que vienen implícitas, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, yo ahora mismo estoy haciendo cosas de programación de efectos. A mí no soporto programar, me aburre programar, pero es como, amigo, debo de hacer ese tipo de materias si es que quiero Es una de pasar la tus escuela. competencias como profesionista, claro. Exacto, exacto. Y de hecho, algo bueno que me gusta de la escuela, y bueno, he visto a muchos amigos míos o compañeros de housing o de carrera o de escuela que se quejan de esto. Lo que me gusta de Gemartel es que desde que yo llegué o como 2 meses después, es que se enfoca en que tiene un modelo educativo mixto. Por ejemplo, si estás estudiando una carrera que está orientada a la producción musical, a manejar programas de grabación, a manejar de microfoneo, o sea, cosas de programación, de DJ y todo eso. Eh, y, o sea, que son más cosas que no son ligadas a la música como tal, sino más al hombre que está detrás de la consola viendo qué pasa con las bocinas, viendo cómo, o sea, todo ese tipo de manejos de cosas no son en sí cosas de música. Sí son referentes, pero no son cosas de música. Son Pero parte de la a industria la... musical propiamente, o sea, no corresponden a la Exactamente. disciplina musical, sino de la industria musical. Ajá, es como, por ejemplo, la gente que estudia psicología y se quiere enfocar en psicología corporativa para entrar a un departamento de, por ejemplo, recursos humanos. Es lo mismo, o sea, no es psicología tal cual, o sea, Claro. psicología clínica y todo eso, pero es psicología al fin y al cabo, tiene que ver, pero no estrictamente con eso. Pero lo bueno es que Gemartel es que tiene un modelo educativo mixto, o sea, la gente que está en producción musical, en ingeniería en audio, ahora mismo se están enfocando en darles enseñanza musical. Obviamente Claro. muchos batallan, y de hecho es raro, pero muchos que están en ingeniería en audio producción eligen el mismo instrumento. Hay muchos bateristas acá, no entiendo por qué, pero hay muchos Perdón que te interrumpa, bateristas. pero a lo mejor es por como el hype de lo urbano, ¿no? Que se necesita mucho, o sea, es muy Mm, rítmico, muchas baterías, muchos metales, o sea, como estas cosas, ¿no? sí, seguramente, porque sí he conocido un montón de Muchas ingenieros en percusiones audio, y esas cosas. Ajá. ajá, que están aquí, pero a la vez a la gente que está en el área musical le dan fundamentos de producción musical y todo eso. ¿Por qué o para qué? Porque la escuela en la que estoy actualmente se enfoca en hacer a todos los alumnos autosuficientes, en todo sentido. De hecho, hasta te enseñan music business, te enseñan Wow. logística, por ejemplo, para montar un concierto o un festival de música. Y yo sí tengo amigos que están dedicados a eso, que están Wow, qué dedicados, padre. por ejemplo, yo tengo una amiga, no sé si has escuchado del Festival Catrina, Sí, claro. una amiga mía lo maneja, el Festival Wow, Catrina. qué genial, qué genial. Sí, sí, sí. Sí, pero los conocimientos que voy a ver en esta escuela, que estoy viendo, mejor dicho, me pueden ayudar a hacer algo parecido a eso, a hacer un concepto parecido. Posiblemente no sea el Festival Catrina, pero o sea, por ejemplo, no sé, otro muy famoso, el Festival de Cerro de San Pedro, el Festival de la Cantera también, donde van muchas bandas a tocar en vivo, a muchos les pagan eh, por la experiencia, pero pues bueno. Claro. Sí, bueno, Pero sí, ese es un tema que en unos momentos no vamos a tocar, pero sí, tienes toda la mm, razón. Oye, muy bien. Algo importante que como que no sé si no lo consideramos o está estigmatizado considerar a la hora de elegir una carrera y una universidad, siendo que de pronto tenemos como muy fija esta parte o esta función de la educación como creación o prepararte para ser productivo y ya, ¿verdad? Sin mm, embargo, la escuela es un espacio que, que significa mucho en la vida de los estudiantes, ¿verdad? O sea, ir a la universidad es un lujo, ¿verdad? Vamos a partir de ese hecho, eso es una realidad. Sin sí, embargo, sí, sí. que estudiar una carrera universitaria
tiene otras cosas, además de la formación profesional, que son como la formación social, ¿no? Y el relacionarte con gente, con conocer diferentes puntos de vista de gente que le gusta lo mismo que tú, ¿no? Entonces, cómo es más o menos el ambiente estudiantil en una universidad exclusivamente dedicada a la industria musical, ya sea la parte técnica o la parte operativa, ¿no? De la música. ¿Cómo es el ambiente de ahí? ¿Cómo se siente? ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Cómo van? Con qué tantos hombres, qué tantas mujeres? Todas estas cosas que son parte de la vida cotidiana del estudiante. Interesante pregunta, la cantidad de hombres y mujeres que van a esta escuela. Interesante pregunta porque igual y nos vamos a meter un poco en politiqueo, ¿no? O en temas No de hay política. problema. No es algo que sea ajeno a nosotros. Exacto. Pero el ambiente estudiantil yo lo siento por lo menos bastante, no segregado, pero lo siento bastante como dividido. O sea, la gente que está en música, tanto profesores como alumnos, se meten en su bolita, los que están en producción se meten en su bolita, porque realmente todos se conocen entre todos. Pero sí, todos se van a su área. Está bien que muchos son autosuficientes, al menos en conocimientos, pero sí, al final todos acaban yendo al área que pues al final les gusta, ¿no? O sea, el reflejo de lo que eres es al final lo que te interesa, lo que haces es lo que te interesa a ti, lo que dices, lo que piensas, y eso se nota bastante. En cuanto a la cantidad de hombres y mujeres, igual puede ser un poco delicado de decir, pero sí, efectivamente, al menos en mi escuela hay una mayoría abrumadora de población masculina. ¿Por qué? No lo sé, pero generalmente a las mujeres no les interesa estudiar producción musical o música ya a un nivel contemporáneo. Hay muchas más, por ejemplo, por decirle un poco, por ejemplo, danza o canto, pero lo que es en música, Claro. música como tal, la verdad es que no. Y en ingeniería en audio y producción, mucho menos. Hay un exceso que no es precisamente malo, porque realmente al final son los intereses que tiene cada género, pero, así que no tiene que ser precisamente malo, pero sí, en esta escuela sí veo un patrón en donde veo muchos más hombres que mujeres. Aún así, no tiene nada de malo, porque realmente al final son, te digo, los gustos que son mayoritarios. O sea, tú estás estudiando en el Politécnico, ¿qué hay más No, ahí no, en las bueno ingenierías? fuera, güey. Estoy en la Universidad Politécnica, muy diferente. Ah, bueno, pero ¿qué hay ahí? O sea, en tus áreas, por ejemplo, de ingeniería, pues hay un montón de hombres. Ah, sí, sí, somos también la mayor parte de la población somos hombres, pero también estoy estudiando otra carrera y licenciatura en educación y Ajá. ahí me atrevería a Mm, decir que somos minoría los hombres. mm, Es el ajá. contraste, ¿verdad? Y es un tema muy interesante, ¿verdad? Porque ahí podemos hablar de otras cosas, ¿verdad? Como que históricamente sí se ha pues segregado al sexo femenino de las labores intelectuales o artísticas. O sea, que entre muchas comillas, ¿verdad? Entre muchas comillas. Porque, por ejemplo, carreras como matemáticas o filosofía también tienen una población mayoritariamente masculina. Y esto es Ujú. porque está estigmatizado este tipo de áreas del conocimiento que son de que solo el hombre puede hacer estas cosas o solo el hombre tiene tiempo para pensar en esas cosas porque históricamente el hombre ha podido hacer muchas cosas que la mujer no, ¿verdad? Entonces yo creo que es Ajá. hasta estos tiempos en lo que es como de que realmente tú puedes estudiar lo que quieras y no tendría que existir género en las carreras. ¿Sabes? Más o menos yo veo el Ajá. asunto así. Sí, aunque aún así yo no estoy tan seguro si es tan Ajá. segregado o estigmatizado de, no, tú eres mujer, tú no puedes, y sino más bien es como, al final, hoy día vivimos más o menos, no está garantizado un estado de derecho, pero vivimos en un estado de libertades, ¿no? O al menos Sí, podemos aspirar a una libertad más tangible. No estoy tan seguro de si las mujeres se les obliga a no estudiar, sino más bien que realmente no quieren. Por eso te digo, no es que sea realmente malo, es como, pues mira, una mujer que no le interesa estudiar una ingeniería, otra más, ¿no? U otro sí, hombre que no le claro. gusta o que no le interesa la educación, o por ejemplo, licenciaturas como la psicología. O sea, en psicología está a reventar de mujeres. ¿Y tiene algo de malo? Pues no realmente. Pero sí, por eso te decía, es una pregunta muy interesante que me dijeras, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres hay? Al menos en mi área veo a puro hombre, o sea, a tornillos así, a puro, ¿sabes? Así. Muy bien.
No, eso está, también está cool. Ahora, algo que me interesa mucho saber, que generalmente es, me provoca curiosidad. Ok, estamos, es, el hecho de que tú estés estudiando una carrera en música es, bueno, en producción musical, pero se entiende, ¿no? Es algo de que podríamos llamar anormal. O sea, no anormal el hecho de que tú lo estés estudiando, sino de que es algo Típico. que ajá, atípico y que por la misma razón también da intriga el cómo son las clases, ¿verdad? Porque estás de acuerdo que no es lo mismo hacer una carrera en la que literalmente tengas que estar tocando un instrumento y leyendo las partituras para ser bueno en ello, a estudiar una carrera en la que, bueno, a lo mejor yo, por ejemplo, programo algo, pero muy probablemente me voy a tardar un buen rato en aplicar esa programación, a lo mejor a una máquina, a unos servidores, a un robot, etcétera, etcétera. Tú realmente estás muy en contacto con la parte técnica, o sea, con tocar los instrumentos o trabajar con las mesas de producción o también todo es muy teórico, muchas libretas, muchos apuntes, pizarrón. ¿Cómo es esto? También muy buenas, guau, qué buenas preguntas haces, Dios mío. pero, Me preparé para este pero, video, vato, realmente me preparé, te lo dije desde la tarde, vato. sí, sí, Te sí, voy a sí, mandar sí, el sí, link a sí. esta hora porque voy a investigar. Pues mira, es mitad y mitad. En la producción musical y en la ingeniería en audio no se basa mucho en apuntar. De hecho, para la gente que quiere estudiar esto, si no le gusta, pues ni modo, es así. Sí vemos matemáticas, sí vemos Claro. ecuaciones y todo eso, pero no es no es como matemáticas de literalmente hacer ecuaciones para encuentra Y para la variable de no sé qué, para saber en dónde poner la bocina que está a no sé cuántos metros. Sí, pero no es tanto así. Es, por ejemplo, con la lógica en cuanto al estudio del lenguaje musical y la teoría musical. O sea, sí aplicamos las matemáticas, pero es más como a cuántos semitonos está la tónica de una sexta menor, por ejemplo. 8 semitonos o 4 tonos. O sea, es eso, o sea, es más como las matemáticas, como de una manera más simple. Aún así, a mucha gente sí le escapa eso, ¿no? Pero ya Claro. les voy a decir, o sea, os digo de una vez a todos vosotros, no son matemáticas que asusten, aún así hay gente que les asusta y les da flojera. Razón por la que muchos también se van, porque es como, Dios mío, hay que estudiar el lenguaje musical para ser músico. Pues sí, ¿qué Sí, esperabas? ¿qué esperabas? Solamente ir a tocar al centro y vas a hacer Led Zeppelin mañana, pues claro que no. Y o Ajá, sea, yo exactamente. conozco un caso como un poquito más tangible, bueno, más audible, por estos temas de la música, ¿no? De cómo las Ajá. matemáticas sí se pueden aplicar directamente en la producción y en el producto total que es una canción, ¿no? Una obra de un artista. Tú sabes que yo soy muy fan de José Madero. José Madero Uh-huh. tiene una canción que se llama Teoremas, etcétera. La letra de esa canción habla, en muchos casos mal utilizados, más implementados de conceptos matemáticos, pero es una canción, ¿verdad? Y siempre está el recurso de la metáfora y con ese recurso la canción o la letra funciona. No quiero hablar de eso, Ajá. sino que la canción empieza con una guitarra Ajá. haciendo desde el principio de la canción tú sabes que la canción va a ser matemática, porque tú escuchas eso y te das cuenta con ciertos conocimientos matemáticos que es una onda sinusoidal lo que está haciendo con la guitarra Ajá. y dices, o sea, está muy chido porque ya el lenguaje musical te está comunicando algo de qué se va a tratar la canción sin siquiera empezar a escucharla. Entonces, se juega Uh-huh. mucho con las habilidades del productor, del compositor y del ingeniero en audio para lograr esos efectos de que, wow, esta canción es tan buena que sin escuchar la letra todavía ya sé de qué va a tratar, ¿sabes? Sí, sí, Y creo sí. que es algo que como que la gente no sabe todavía que se puede lograr mediante la producción musical, ¿no? Sí, es que últimamente, y eso es algo que me dijo un profe la semana pasada, es desde la materia de mezcla en estudio. Tuve una clase hoy a las 10 de la mañana con él. Dijo algo muy interesante y es que últimamente la producción musical se está como desdibujando en ya casi ser un producto artístico, porque efectivamente, por ejemplo, un efecto, yo que sé, un phaser o lo que sea, se puede utilizar de forma artística hecha por un productor. Por ejemplo,
Claro. Un efecto de phaser o de trémolo se puede utilizar a forma de metáfora para ejemplificar el cómo se ve una onda sinusoidal. Que bueno, realmente Claro. una onda sinusoidal no es una curva así. O sea, Ujú. el diagrama que siempre vemos de las ondas sinusoidales, que vemos así, es para que se puedan medir más fácilmente, pero Sí, realmente claro. las ondas sinusoidales son una espiral. O sea, Sí, lo el, estamos viendo desde arriba, desde un ah, lado prácticamente, en vez de verlo de frente. Sí. ajá, pero sí, o sea, efectivamente la producción musical se puede utilizar al menos algunos conceptos, como por ejemplo los efectos, o por ejemplo sonidos así sueltos raros se pueden usar para llenar ciertos espacios, porque sí, la producción musical está muy ligada y es casi, no es exactamente lo mismo, pero sí se utiliza bastante, se desdibuja mucho las fronteras, así como Ujú. intentar explicar en dónde empieza el arte y en dónde acaba, o en dónde empieza la ciencia del arte, ¿no? Por ejemplo, Sí, ya me metiéndonos en conceptos que van un poco desligados de esto, por ejemplo, muchos dibujantes se les inculca demasiado el aprender a estudiar anatomía. Y por ujú, ejemplo, hay escultores, pintores de Renacimiento, por ejemplo, Michelangelo, eh, Leonardo, que bueno, realmente estos hombres eran estudiosos de la anatomía y de todo eso, de cómo pasaba la luz, de cómo a ciertas horas la temperatura, o sea, eh, entonces, ¿en dónde se desdibuja o en dónde se empieza a trazar esa línea, esa frontera de claro. esto es arte, esto es ciencia? Es igual con la producción musical, es como, ¿esto es producción o esto ya tiene que ver con la música? ¿Esto es arte? Es Esto ya como, es es lo arte. mismo. Ajá, Sí, ajá. no recuerdo dónde escuché esto y tiene mucho sentido, o al menos yo estoy de acuerdo con eso, que las áreas del conocimiento son una paja mental de la humanidad. Realmente el universo es uno y nosotros lo segmentamos. Entonces, y pues sí te Ajá, das cuenta precisamente de que sí, de que estas cosas son reales. ajá. Muy bien, muchas gracias, David. ¿Qué más podemos platicar? Ya, interesante. Bueno, antes de preguntarte las salidas profesionales por las que puedes optar al estudio, no sé cómo funcionan en estas carreras artísticas, si están las cosas de servicio social, prácticas profesionales, no lo sé. ¿Existen? Así tal cual. No realmente, Muy no bien. realmente. ¿Por qué? Bueno, al menos en mi escuela sí existe algo llamado servicio social, pero más que nada es estar trabajando esclavizado un año de algo llamado ser adjunto. O sea, tú te gradúas de tu licenciatura, de tu especialidad que elegiste, de tu instrumento, y te ponen de adjunto, te ponen pues, que a montar el show o las luces de cierto concierto que se va a hacer yo qué sé, te llaman a ciertas horas o que estés en la escuela para estar trabajando yo que sé, alguna clase de ensamble, en clase de ensamble, o sea, ensamble es como es la materia de la escuela en donde te ponen una banda y tienes que tocar canciones en vivo, ¿no? Te enseñan precisamente ahí, te evalúan así qué tan fluido estás con la presencia escénica, si tienes pánico Claro, escénico, si tienes carisma para cantar, si tienes o carisma para hablar, o sea, a mí me han puesto a presentar canciones y te evalúan en todo eso. Pues bueno, en la materia de ensamble ahora mismo estamos trabajando con un adjunto de batería porque no tenemos baterista. Es básicamente ser la chichincle de la escuela. claro. Y, Tristemente no te pagan, pero si estás estudiando y a la vez si vas junto, te sale gratis la escuela. Así que, bueno, esa es una muy buena ventaja, ¿verdad? Porque la ajá, educación, sobre todo la musical, es cara. Entonces, sí, sí. y con respecto a esto me surgió una duda rapidísimo, David. Eh, ¿Qué tal vas con la experiencia? Yo sé que antes de la universidad, vaya, te conozco desde hace muchos años, sé que antes de la Ajá. universidad ya has tenido experiencia tocando en vivo en ciertos lugares, pero me interesa saber cómo ha sido tu experiencia a partir de que has estado en la universidad. Pues se han abrido las fronteras, ¿no? De hecho, yo muchas veces he visto que profesores míos, por ejemplo, tienen una banda y yo ya les he dicho así de, pues méteme aquí, enchúfame aquí en una presentación, pues para que me empiecen a notar y a ver, ¿no? Sí, sí he notado no una mejoría, pero sí un cambio en, por ejemplo, las posibilidades, ¿no? O sea, ya están en una universidad de música, tienes más gente
que sea probable que le guste tu misma música, puedas salir con proyectos, puedas salir con gente. Sí, claro. Y lo bueno es que puedes literalmente, si tienes una banda o tienes un proyecto solista, en la escuela obviamente hay varios estudios de música, ¿no? O sea, hay varios estudios para grabar tanto live rooms o enfocados a la producción, porque sí, hay diferentes tipos de estudios. Lo aprendí hace como un año y ya estoy desenvolviéndome en eso, ¿no? Pero lo bueno es que si tienes un proyecto solista y todo eso, puedes utilizar las instalaciones de la escuela para grabar cosas. O sea, puedes utilizar los estudios. Lo malo es que creo que te cobran, pero pues mira. Pero es un recurso que tienes a disposición. Y eso Sí, exacto. está bien. Por último, David, antes de irnos, salidas profesionales, está obviamente la del artista independiente, lo de la banda independiente, lo de la producción independiente. ¿Qué otras salidas profesionales tienen estas carreras? Ay, preguntas simples. A ver, hay muchísimas salidas profesionales. Te puedes meter de productor, te puedes meter de ingeniero en audio, te puedes meter de profesor, te puedes meter a hacer el departamento de logística, te puedes meter al music business, te pueden enseñar aquí a ser manager, te pueden enseñar aquí a ser promotor de conciertos, te pueden enseñar a un montón de cosas, la verdad. Te pueden enseñar a ser laudero y que arregles instrumentos y cobres un dinero por eso. Depende también de la dedicación del alumno, ¿no? O sea, si el alumno es huevón, ¿no? Si el alumno es flojo, pues mira, no se puede hacer mucho. Como en todo, ¿no? O sea, por realmente, supuesto. Eso es algo, inaugurando esta sección, como somos el primer video que va a tocar este tema, yo le voy a recomendar a la gente, si no sienten que lo que están estudiando no se siente como que su cerebro mismo empieza a trabajar solo en eso, exacto, no se metan ahí y mejor salgan. No importa que los critiquen, porque realmente es a lo que iba. Si no se sientes a reflexionar y pues vaya, empiezas una pasión inculcada por un profe en mi caso que te inculcó toda esa pasión, porque es como, este proveedor es genial y me están dando ganas por cómo está dando clases este hombre o esta mujer, de meterme a eso, ¿no? Eso profesor es la minoría, evidentemente. Pero si ustedes no sienten que, o sea, si cada que estudian, lo que sea que estén haciendo, lo sienten como un trabajo, entonces mejor sálganse, no pierdan su tiempo, no pierdan su energía en eso, no inviertan energía que al final no vaya a nada. Y también sean dedicados en el sentido de la profesionalidad. ¿Qué es la profesionalidad? A mi corta edad, bueno, no tan corta, porque ya fue para los 25, pero he hecho dos definiciones, ¿no? ¿Qué es la profesionalidad? Hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes, porque sabes que lo tienes que hacer en el momento que lo tienes que hacer. O también puede ser prestar atención a los pequeños detalles, porque realmente los pequeños detalles son los que hacen muchas veces la diferencia. Te doy un ejemplo. Bueno, después de esta tuvimos un pequeñísimo, un pequeño corte. Inconveniente. Un inconveniente. Sí, nos estabas contando, David, sobre un ejemplo de lo que tú consideras la profesionalidad. Sí. Bueno, como te venía diciendo, ahora mismo le podría dar una definición o podría intentar definir qué es la profesionalidad, ¿no? Para mí es prestar atención a los pequeños detalles que se escapan, ¿no? El ejemplo que te estaba dando. En mi clase de ensamble, yo tenía un profesor que es de hecho uno de los más referenciados, Altair Bonilla, saludo. No estará viendo esto, pero un saludo. Me cae bien ese hombre. Ese hombre, pues estábamos sacando una canción y dijo, bueno, a mí me encargó que sacara los charts de una canción de Bob Marley y creo que, bueno, otra más. Y un chart para la gente que no estudia música para la gente que no estudia música, es como el esqueleto de una canción. O sea, tú tienes una hoja de pentagrama, tú divides la cantidad de compases, por ejemplo, en 4 cuartos, pues, mira, una hoja de pentagrama o un sistema de pentagramas lo divides en 4, ¿no? Y ahí escribes los acordes. Bueno, esto es ya más detallado, pero es el esqueleto de la canción. Y al profesor le gustó el cómo entregué ese chart, porque
yo, la verdad es que a mí me gusta ser pulcro con mi trabajo que entrego, ¿no? Y yo soy bastante perfeccionista y tiquismiquis con esos detalles. Por ejemplo, hay mucha gente que se le escapa que los charts deben estar alineados, todos los compases, para que sea muy amable visualmente hablando, ¿no? Ya eso de tener una letra bonita ya es más como extra, ¿no? Yo sí me esfuerzo también en escribir bien, pero a mucha gente se le escapa, ¿no? O sea, el sistema de pentagrama, uno está acá y luego otro acá y luego uno está súper largo y luego otro súper cortito. Y esos son como detalles que precisamente le quitan esa pulcritud a tu trabajo final. Por ejemplo, yo qué sé, un programador, poniendo un ejemplo, sería alguien que, yo qué sé, separa por carpetas para que sea muy organizado todo lo que, o sea, el código que va a pasar, ¿no? Por ejemplo. O sea, separa por secciones así muy detalladas, así de esto va a hacer esto y esto va a hacer esto. O sea, es prestar atención a los detalles y ser autosuficiente en el momento para que sepas hacer pues una resolución de tu trabajo en el momento, ¿no? Sí, estoy de acuerdo Pasando, por con eso, sí, ejemplo, sí, sí. a la música, por ejemplo, estás tocando un si menor y un si menor en el séptimo traste, y alguien que está trabajando, está apenas trabajando, estudiando la guitarra, se le piden un si menor y luego un mi menor, pues estará estará muy grande ese salto, ¿no? Entonces Claro. es como pasar, o sea, las transportaciones de acordes es una derivación más, ¿no? De precisamente ser autosuficiente en eso, es como saber resolver los problemas que se te cruzan en el momento que ni siquiera te esperas, ¿no? Yo que sé, dime un ejemplo de tu licenciatura o de una de tus dos licenciaturas que estás haciendo, o sea, cómo ser profesional, para que Sí, nos... a mí, por ejemplo, lo que me dijiste, eso de organizar, estoy totalmente de acuerdo con eso. A la hora de hacer código, pues es bien importante. Primero, que el código que estés haciendo lo hagas por proyecto, o sea, que te permite tener Ajá. seccionado lo que vas a hacer y que en cada sección que tengas, pues especifiques, documentes todo, ¿no? Que especifiques para que es esto, que no se te vaya ninguna variable, que hace cada línea de Uh-huh. código. O sea, es bien importante que hagas esas cosas, ¿verdad? Y Estoy de acuerdo fíjate contigo en que esa no, parte. y fíjate que no pongas un doble punto o un espacio donde no va, o sea, es como ser Sí. pulcro en el trabajo para que precisamente Y esté darte tiempo de garantizado revisar, la calidad. de Ajá, repasar lo que hiciste y checar que esté bien. Estoy totalmente de acuerdo con exacto. eso. Y retomando Uh-huh. el tema un poquito de las salidas profesionales, estaba recordando en la prepa, no sé si te acuerdas de que teníamos un profe, no vamos a decir su nombre obviamente, bueno, no un profe, el encargado de todo lo del audio y video de la escuela, güey, no de la prepa, de la otra prepa, de secundaria, Ah, sí, sí, y tenía su cabina, güey, entonces estaba bien chido sí, sí. porque realmente nunca sabes en dónde puedes terminar, porque en todos lugares siempre necesitas ciertos tipos de conocimiento. El auditorio tenía su estudio hasta atrás, no sé si te acuerdas, y era un buen Sí. estudio. Ay, qué buenos tiempos el Salesiano. Qué buenos tiempos. Sí. Pero sí, yo, bueno, obviamente Tú sacas el tema estuviste porque haciendo, tú yo, creo que hiciste tu servicio social de la prepa ahí, ¿no? Con ellos. ajá, no, me encantaba. Se llamaba Cavi ahí. Sí, sí, Ándale, sí. eso. Ujú. Sí, era el ingeniero Fabio Arcos Moreno, que de hecho ya Que yo te dije que no se íbamos a retiró decir de la su nombre, escuela. güey. Ah, bueno. No, me cae bien el hombre, me cae bien, No, a mí pero, también, güey. Pero sí. pero, pero sí, el hombre Bueno, en ya mi se caso, a retiró, pero mí, sí. él fue de mis primeros profesores, porque, o sea, yo estuve también en la primaria y él fue mi profesor de Ajá. música. Daba mucho miedo, pero con Ah, él aprendí a leer partituras, ¿no? O sea, gran profe, sí, sí, sí. la Sí, sí, neta. sí. Y ya después se dedicó a la parte del audio de la escuela, que también estuvo muy chido. Ujú. No, ese hombre era más músico, era más como yo. O sea, él se profesionalizó más en la música Ujú. porque él me explicó toda su historia. Me dijo que básicamente se hizo ingeniero de forma autodidacta leyendo libros comprados en bibliotecas o librerías así pues sí, o sea, aprendiendo a manejar así la mera talacha al estilo un palumpa como me gusta a mí, ¿no? Así, o sea, Claro. lanzarte así de forma súper autodidacta, no sé, a mucha gente le da miedo, pero la verdad es que a mí sí me gusta. De hecho, precisamente por eso, yo ahora mismo soy profesor de lenguaje musical, es como
podido saber enseñar a más gente, porque he encontrado la forma de enseñar conceptos que igual y para mucha gente se le pueden hacer muy complicados, pero la forma en la que se explican, por ejemplo esto, ¿no? Aguántenme, gente. Por ejemplo, ¿se va a ver al revés? ¿Sí se ve? Sí se ve. Sí. Pero, por ejemplo, a esto yo le llamo principio de continuidad. A mucha gente, a muchos músicos se les dificulta. Eso es una escalerita, o sea, es do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y 2 veces, ¿no? Así, empezamos, aquí está el do, aquí está el otro do, y luego empezamos de nuevo do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Esta cosa yo la utilizo, este concepto que yo le llamo principio de continuidad, ¿se ve? Bueno, más o menos. Es algo que yo utilizo, es un material didáctico que yo hice, entre comillas, para explicar cosas como intervalos, como cuándo saber decir si esta nota es sostenido bemol, o sea, este tipo de cosas que es, igual para mucha gente principiante de la música se le dificulta, ¿no? Pero precisamente el ser autodidacta y el estar muy ensimismado en las cosas que aprende y todo eso, puedo hacer una forma de enseñanza más familiar y más amigable, ¿no? Te digo, o sea, igual a ti como maestro, a ti que te gusta la educación, te puede servir eso, ¿no? Así, sí, claro. Trabajar conceptos tú solo, como para que sepas cómo... Para que los domines. Ajá, exacto. Sí, totalmente, exacto. Estoy de acuerdo contigo. Sí, oye, te quería preguntar ya más, porque bueno, el año pasado o antepasado, no recuerdo bien, Netflix abrió sus oficinas para Latinoamérica en Ciudad de México. Ajá. Esto representa una oportunidad, una gran oportunidad, una oportunidad increíble y necesaria, muy necesaria para la cultura y el arte en México. Porque, ok, sí entiendo cuáles pueden llegar a ser los problemas con las producciones de Netflix, puedo comprender ese lado, pero también este tipo de producciones abren la puerta a que nuevos artistas, nuevos cantantes, nuevos actores y una infinidad de estudiantes y profesionistas de las artes se desempeñen. O sea, para empezar, yo creo que sí pueden ser un poco obvio o a grandes rasgos comprensible o imaginable cómo se puede desempeñar un productor de audio, un ingeniero de audio en este nuevo campo laboral que se está abriendo en el país, ¿verdad? Que antes era controlado por Televisa y TV Azteca y una que otra productora de cine. Pero tú que sabes más de estas cosas, que ya te has metido a pues, literalmente estudiar para qué sirve cada cosa, cada instrumento, ¿cuál dirías que es la relevancia o la aplicación o la utilidad que podría tener un ingeniero de audio en una producción televisiva, audiovisual como las que hace Netflix? Es una pregunta también muy interesante. Te quiero mucho, por eso. Te quiero a ti mucho, amigo. Es uno de los pilares de precisamente el producto final. Estaba hablando precisamente justo ayer con un amigo que viene de Bolivia, que vive aquí en mi housing, ¿no? Es un productor que tiene ya reconocimiento, no es famoso, pero ya gana buen dinero el hombre con su trabajo, ¿no? Lleva muchos años, o sea, mínimo el hombre lleva 20 años o 15 años siendo productor y aprendiendo todo eso, ¿no? Él es más músico, empezó con la música, pero lleva como 15, 20 años en esto aprendiéndolo. Me dijo esto: el audio es una de las partes esenciales para el marketing del producto final. ¿Por qué? Por ejemplo, para un podcast, yo qué sé, esto no es, o sea, este video y todo este canal no utiliza un ingeniero en audio porque son nada más grabaciones de pantalla. Claro. Pero, por ejemplo, para algo ya más profesionalizado, como por ejemplo, ¿cómo se llama el podcast de Roberto Martínez? ¿Creativo o creativo. Creativo, cosas, o por ejemplo, un podcast que no me gusta nada como La Cotorrisa. Pero, por ejemplo, ya eso es ya como un producto tan profesionalizado en el producto final. Bueno, en el producto final ya tan... Sí, en lo que consumes, claro. Ajá.
Eso, para ese tipo de productos utiliza sí o sí un ingeniero en audio. Sí, Una claro. consola que tenga buen sonido, microfoneo, alguien que le sepa mover a eso, además de, pues bueno, la difusión. Mucha gente, eso es algo que me impresiona porque pasa también con la música. Yo he visto una tendencia que va a la alza, por ejemplo, que la gente no le pone mucha atención a la calidad del audio y pues bueno, realmente lo importante que es, ¿no? Hoy día vemos a más gente dispuesta a comprar bocinas tipo así, compactas, que realmente suenan horribles, que comprar un equipo, un estéreo que tengo como que justo atrás de mi tablet, ¿no? Sí. Para la llamada. O sea, y pasa también por consumo de cómo vemos, por ejemplo, los videojuegos, de cómo compramos la televisión. O sea, en las televisiones nos enfocamos demasiado en que se vea bien, o sea, que tenga eh, 4K Full HD y que podamos ver el grano en Sí, el grano del actor o del extra 134 de la película o de la serie o lo que sea. En cambio, no nos fijamos en la calidad de las bocinas. O sea, la calidad de las bocinas, por lo general, en las televisiones es una mierda. O sea, hay que subirle sí, un montón claro. para escuchar bien y es molesto para la Y aún así gente. no escuchas todos los detalles que, que se busca Ajá, escuchas, porque por eso se llaman producciones audiovisuales, ¿verdad? Porque el audio es ajá, solamente la mitad, o sea, perdón, el video es solamente la mitad. Ajá. ajá, Y ahorita que tocaste el tema de Roberto Martínez, rapidito, o sea, rapidito me detengo. El otro día vi en uno de sus lives, o sea, me lo encontré, estaba ya cenando, estaba tomando una chela y antes de venir, y sí fue como de, bueno, voy a ver el live de Roberto Martínez. Y porque y, alcohólico. ajá, y creo que perdón, y eso también lo había mencionado en uno de sus podcasts con Jacobo Wong, pero sí dice esto de que la gente te perdona un mal video, pero no te perdona un mal audio. Y sí es cierto. Por ejemplo, he notado cómo los videos que tienen mejor audio, por ejemplo, para los videos que yo hago de que monólogo sentado, sí me compré un micrófono y una interfaz para poder conectarlo a mi celular. Y he Ajá, notado que esos videos son los que tienen más vistas y es como de, ahí hay algo. O sea, sí, 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 es sí, sí. definitivamente no solamente importante, es esencial. Sí, por eso te digo, es uno de los pilares para la calidad del producto final del que estamos hablando. No mucha gente le presta atención consciente, pero pues imagínate escuchar un podcast de creativo con un audio deficiente. O por ejemplo, este mismo video con un audio que simplemente pues se oye feo, se oye cortado, se oye en una calidad pues un poco patata, ¿sabes? O sea, sí, sí le va baja la calidad y sí le baja Claro, evidentemente la difusión, pero es un producto indirecto, ¿no? Que forma parte de todo el rompecabezas del éxito. ¿Sí? sí. Si ya de por sí es una fórmula alquímica intentar determinar cómo es una persona para ser exitosa, pues todavía más es una fórmula alquímica para el producto, aunque tengas el capital y todo eso para moverlo, si Sí. falla una cosa, pues va a fracasar tu producto sí o sí. Voy a citar a nuestro amigo Rafael. Una vez me dijo, estábamos caminando, veníamos de la feria, Mm, íbamos caminando y me dijo, la gente siempre dice que nadie se hace rico de la noche a la mañana. La cosa es que sí te haces rico de la noche a la mañana, pero porque ya la cagaste muchas veces. Entonces, sí es parte de ir aprendiendo todo, de todo, y notar lo que decías hace rato, los pequeños detalles, ¿verdad? Una buena producción mm, es buena porque tiene gran audio, gran guión y gran video. mm. Y la persona que lo maneja tiene grandes cualidades de líder para saber a quién llamar y a Sí, quién no. sí, Porque es algo básico para alguien que es un líder o alguien que tenga calidades de líder, así como saber ver las cualidades de la persona y por qué funciona, ¿no? O sea, ser intuitivo en eso. Pues ser un líder y que tu producto salga. Lejos que mucha gente, como estábamos diciendo en el podcast, que ya en temas políticos, que sí, en que el no gente privilegiada podcast, y todo en eso. el no podcast. Exacto. Pero, bueno, en el video ya de carácter más político, sí, habrá gente privilegiada y habrá gente bueno, tiene cosas, ¿no? Que forma parte de su rompecabezas del éxito, ¿no? O de su fórmula del éxito. Pero imaginemos, por ejemplo, a una persona como Michael Jackson. Michael Jackson
sí era un muy buen cantante, sí era un muy buen bailarín, pero tuvo que ser profesional en las horas que le tuvo que haber echado en cantar como cantaba. Tuvo que tener suficiente intuición en saber reclutar a la gente que reclutaba, por ejemplo, su baterista, Sugar Fruits, es una pasada, o sea, es increíble ese hombre. Pero te digo, tuvo que tener al menos un caché o una intuición para saber a este hombre me voy a juntar con este hombre o voy a Ujú. hacer que se junte conmigo porque tiene cosas que me pueda aportar. Pero te digo, para que una persona logre sacar a flote un producto, tiene que tomar en cuenta toda esta órbita de cosas que forman parte del éxito, ¿no? Es al final la Sí, sí. profesionalidad, es tomar en cuenta los detalles pequeñitos que a mucha gente se le pasan, ¿no? Yo a veces, por ejemplo, hablando el ejemplo de Leonardo da Vinci, o Leonardo, porque da Vinci es como el apellido, con un apellido X. Eh, ese hombre se tardaba mucho en acabar una obra porque él tenía un síndrome de, ¿cómo se llamaba? Creo que era el non finito del genio. O sea, o no acababa sus obras o se tardaba demasiado precisamente porque a mucha gente, mortales como nosotros, se le pasaban muchos detalles. Pero a él tenías en cuenta la psicología del personaje, que si la botánica para pintar plantas, que si la hora del día en la que está pintando eso, que si esa técnica del esfumato en donde se veía más desdibujado las atmósferas, o sea, ese tipo de cosas hacen reflejar que una persona es totalmente, es como wow, o sea, mucha gente Sí, no puede lograrlo y es la, muy la, con- complicado de la lograr. condición, la condición se llama polimatía. La persona Mm, que la tiene es mm, polímata. Y tengo un poquito que añadir a la historia, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, también su papá no trabajaba no vivía en la misma ciudad que él, ¿no? Entonces, el papá creo que mm. trabajaba en la capital, ¿no? Pues en Roma, Italia, en aquellas épocas Ajá, tan bonitas que nos gusta ver en las películas de Italia, ¿no? Y cuando regresaba a su ajá, pueblo siempre le llevaba un libro diferente, porque pues el vato le pedía un libro diferente, de ujú. diferentes áreas del conocimiento, ¿verdad? Entonces, sí, sí, también hay que reconocer que de pronto, que la gente superdotada existe, ¿verdad? Sí, Y sí, sí. que la gente Pero, superdotada, sí, dime. pero tú déjalo superdotada, o sea, que sean trabajadores. Sí, Porque eso es a lo te que quería digo, llegar, o sea, si no, el talento de nada te sirve si no lo sabes explotar o no lo sabes trabajar. ujú, porque eso es algo que estaba hablando Paco de Lucía, ya regresando a la música, en una entrevista que le hicieron en Buenos Aires en el 88, creo. Y él estaba hablando de eso. O sea, sí, Paco de Lucía era un virtuoso del flamenco, de la guitarra y todo eso. Y sí era, ok, vale, era talentoso, pero él mismo lo decía. Él se quemaba las canutas estudiando 8 putas horas al día con la guitarra en la mano hasta que se cansara y hasta que se cansara y hasta que le saliera el ejercicio, la canción y todo eso. Puede ser talentoso, pero si no tienes esa dedicación, por eso les decía, si no tienen esa dedicación y si no les nace porque les gusta y porque quieren, no se metan a esto, no se metan a cualquier carrera, sea Sí, psicología, sea claro. programación, sea eh, comercio internacional, sea Lo que computación, sea sea. música, sea todo, sea lo que sea. Si no les nace esa dedicación de me voy a quemar aquí haciéndolo hasta que me salga, hasta que me salga, hasta que me salga, no se metan a esto. O bueno, sí métanse, pero van a sufrir. O métanse y aprendan a desarrollar esas habilidades. Mm. Pero Sí, pues, claro, primero sí. tiene que desarrollar algo muy, muy, muy esencial llamado disciplina, Disciplina, claro que amigos. sí. Claro, sí, sí. Ujú. Sin la disciplina el trabajo no vale queso. Ahora, bueno, Exacto. muy importante, David. Estamos hablando de tu carrera, ingeniería en producción, ingeniería en audio, perdón. ¿Estás de acuerdo que en la mayoría de los casos el objetivo final de esto, de estudiar esta carrera, de trabajar en esta carrera, pues es producir una pieza de audio? Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Y Ujú. ahora quisiera aclararnos un poquito, ¿no? Antes de irnos sobre la pieza final de audio. O sea, vamos, por ejemplo, a hablar de las canciones, ¿no? Que ya sé
que podemos hablar incluso de lo que significa en el cine, en las series, en las novelas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero pues lo que realmente podríamos decir que es el foco estelar o donde se refleja, donde se ponen los reflectores, cuando hablamos de la ingeniería en audio, son las canciones, ¿verdad? Y yo quisiera comenzar contándote una anécdota. Recientemente me compré estas cosas, los AirPods, Ajá, y ajá. noté un cambio enorme, a diferencia de, o sea, cuando escuché canciones, a diferencia de con los audífonos normales de iPhone, los de cablecito. No inventes, no quiero decir que casi lloro, pero sentí una nostalgia, o sea, sentí bien bonito cuando escuché una de mis canciones favoritas de toda la vida, que se llama Te Entiendo de Pig Noise, y fue como escucharla por primera vez de nuevo, porque escuché cosas que jamás había escuchado y dije, wow, o sea, esa canción significa Ajá. mucho para mí, me encanta, y la redescubrí. Y esa cosa, bueno, ese efecto siento que es como de, esto es la culminación de una persona que estudió. El que una persona como yo haya sentido de nuevo algo increíble por dos aparatitos. O sea, eso, o sea, ¿estás de acuerdo que eso va de la mano? Claro, con muchas otras cosas que es el propio diseño de estas cosas, pero también yo no pude haber sentido eso si en su momento el productor de audio no le hubiera echado pues muchos huevos a lo que estaba produciendo. ¿Estamos de acuerdo? Ujú, ujú. Sí, sí. Sí, sí. Eh, Siento que eso es más como la aspiración final bueno, la finalidad del audio, ¿no? O sea, saber llegar a la gente con los recuerdos, por ejemplo. Eso es algo de lo que pasa mucho en la mercadotecnia. O Claro. sea, comerciales de licores como Jack Daniels, siempre ponen a viejitos y ponen a gente así grande recordando cosas, ¿no? Es lo mismo. O sea, es saber llegar con tu producto a golpear o a tambalear en los sentimientos de la gente, ¿no? Así como, he vuelto a sentir esto de nuevo o he redescubierto esto, ¿no? Eso es Sí, claro. lo... Ahí está la parte poética, la parte bonita del audio, o sea, en cómo llegar al corazón de las personas, qué cursi suena, pero es Pero verdad. es verdad, Cómo, claro. ajá, cómo llegar No al olvidemos corazón de que, la gente no olvidemos con que lo que esto, haces. la finalidad es que tú escuches música y la música es arte y el arte, pues, evoca las emociones. Uh -huh. Efectivamente. Sí, sí, es una de las culminaciones finales, ¿no? Pero para eso se tendría que educar en que la gente tenga, por ejemplo, elecciones de vida coherentes o buenas en algo tan simple como ¿qué audífonos comprar? Porque sí, los audífonos de cable de iPhone, la verdad es que no me gustan, a mí se me hacen una mierda, pero, perdón, lo tenía que decir. A Válido. veces sí soy Tú imprudente. sabes de esto, tú eres el profesional de esto. Pero sí, cuando escuchas con unos audífonos buenos de calidad, es como, wow, estoy escuchando cosas que jamás había sentido. Es Sí, de esto me como, estaba perdiendo. ajá, como esa escena de Ratatouille, del ego, del Anton Ego así, comiendo la sopa de la mamá, pues sí, igual, así, igualito. La nostalgia y saber llegar al corazón de las personas con tu producto. Uh -huh, Sí, uh claro. -huh, Increíble, ¿no? Sí. David, bueno, para concluir esto tenía uh pensado -huh. una última pregunta, una última ronda de preguntas. Son mucho más relajadas, no te preocupes, ya Vale. vamos para abajo, ya vamos para abajo. Vale, Por vale. último, David, quisiera saber, ¿qué recomendarías tú? Conocimientos previos que tienes que saber, o sea, que debes tener sí o sí antes de interesar esta carrera, porque ya hablamos de lo que es la carrera, ¿verdad? Ya dimos el panorama completo. Ahora, si Mm. alguien ya está realmente considerando esto, ¿qué conocimientos previos necesitas? ¿Qué intereses previos? ¿Qué experiencia previa? ¿Qué se necesita para poder ingresar a un programa, alguna licenciatura de producción musical, música, ingeniería en audio, etcétera, etcétera? Al menos en mi escuela no se necesita ningún tipo de conocimiento previo. Uh -huh. Lo que sí te voy a decir es que es necesario y primordial el interés por hacerlo. O sea, algo que me gusta de esta escuela es que literalmente llega mucha gente en ceros literalmente, llega sin saber nada. Por ejemplo, como yo cuando llegué a la escuela no sabía nada de producción, no sabía que era un compresor, no sabía que era un ecualizador, no sabía nada del lenguaje musical, pero ¿qué pasa?
llegué a la escuela aprendiendo eso y obviamente muchos profesores sí pedían directamente conocimientos previos, pero es como, amigo, pues hay gente que llega aquí de todo tipo, con experiencias de todo tipo. Lo que sí tienes que llegar, sí o sí, es interés previo para hacerlo, para aprender. Muy bien. Puede ser una vivencia pasada por un amigo que te enseñó a tocar, o tu papá, o tu tío, o quien sea que te acercó a este mundo, ¿no? O lo que sea, pero sí es interés previo. Conocimientos previos no tanto, pero sí interés. Primordial. Muy bien. Interés. Por último, también bueno, otra vez por último, también quería hablar un poquito, como más o menos, de las materias que llevas, pero ya me diste muchísimos ejemplos. Vamos a saltarnos esa pregunta. Y Vale. ya hablamos mucho de diferentes materias, que qué padre, ¿verdad? Que eso también era un poquito la idea. Bueno, David, quisiera saber ya como una última pregunta. Entonces, ¿qué le recomiendas a los chavos que a lo mejor están decididos, que están estudiando ya una carrera de estos, pero que tienen miedo porque siempre tenemos esta incertidumbre de las carreras más o menos artísticas, de que puede que no encuentres trabajo? Ya por último, ¿qué le quieres decir a esas personas que a lo mejor están estudiando una carrera de este estilo y que tienen miedo de no poder, pues de no tener ingresos, vaya, después de graduarse? Pues mira, eso es algo que le escuché un consejo a alguien que no tiene nada que ver con mi carrera, pero también es de mis intereses. A mí me encanta la historia. Yo sigo a varios historiadores y precisamente en una pregunta a un historiador que sigo que se llama, pero es otra historia, le preguntaron eso así de, oye, ¿cómo puedo hacer ingresos con la historia? ¿Cómo puedo ser historiador y ganar dinero, no? Porque también en España es de España, que creo que viene de Asturias, no sé, no me acuerdo, o es gallego, creo. Le preguntaron lo mismo y al final dijo, pues mira, si sabes cómo buscarte el éxito, si sabes cómo buscar a la gente correcta, si trabajas esto por pasión, suena muy mágico, puede ser un poco no cierto, pero si lo haces porque te gusta, el dinero llega solo. Realmente lo primero que debes de tener para estudiar una carrera es pasión. Y si estás buscando dinero, pues mira, no vas a llegar a nada. Así han venido un montón de personas que dicen, oye, yo quiero estudiar música y haré reggaetón y haré lo que sea porque el reggaetón es lo que está mandando. Si no te gusta el reggaetón, Claro. si no tienes Dale. pasión por eso, no lo hagas, no se meta, mi compa, no se meta, porque no vas a llegar a nada. Porque al final se nota, o sea que no es genuino. Es como, por ejemplo, un youtuber que le intenta copiar los tiempos que estaba Badabun rompiéndole en YouTube, un youtuber nuevo que le estaba copiando que le copia un formato a Badabun. Es como el procesamiento o el razonamiento de ese youtuber es como Badabun está rompiéndola, si yo hago un producto final que es parecido a Badabun, pues voy a triunfar también. Sí, Mal pero no. silogismo. Ajá, Claro. ajá. Muy bien. David, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por platicarnos de tu experiencia y de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí, por ser pues, prácticamente el inaugurador de esta nueva serie de videos. Muchísimas gracias, David. Qué emoción. Sí, qué emoción, de verdad que qué emoción. Dejo tus redes abajo por cualquier cosa y pues espero que esta sea, bueno, va a ser la otra, o sea, definitivamente va a haber más colaboraciones, eso es verdad, pero me gustaría que en algún momento volviéramos a tocar el tema de tu educación, de tu escuela y qué ha pasado ya una vez que te gradúes. David, muchas gracias, nos vemos después cuando vamos a grabar o cuando vaya a Ciudad de México a visitarte, hay algún concierto, que espero sea pronto. Y pues bueno, David, muchas gracias. El gusto es mío y para la gente que está escuchando esto y si va a ser invitada, por favor háganlo. A mí es este tipo de podcast o de entrevistas es como me gustan, es como dos amigos hablando entre sí, hasta decimos groserías y eso. Así Claro. que sí, muy Esto recomendable no es meterse. Exactamente. Así que sí, el gusto es mío y pues bueno, a la próxima para cuando nos veamos en Esto no es un podcast, porque me verá mucho por aquí.
Por Y supuesto en mi que canal sí, David. próximamente. Sí, claro que sí, cuando digas. Muy bien, Sí, sí, sí. hasta yo.